buenas tardes a todos. Daremos comienzo al acto. En nombre de Benédicta Argentina, Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires y Museo del Holocausto, agradecemos a todos los que se han sumado en este día y a este acto a través de los medios virtuales de comunicación, debido a la pandemia que por el COVID-19 estamos atravesando. Agradecemos también la presencia de autoridades nacionales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, dirigentes institucionales, líderes de movimientos religiosos, integrantes del pensamiento y del arte de nuestro país y público en general. A continuación, nos dará la bienvenida a este encuentro la señora Presidente de la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana, señora Marta de Antueno, en representación de la Parroquia San Ildefonso. Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Este año me ha tocado darles a ustedes la bienvenida en nombre de la comunidad de la Parroquia de San Ildefonso y de su cura párroco, el presbítero Carlos White, que nos está acompañando esta noche. Cuando venía hacia aquí, realmente estaba pensando que estamos reunidos para recordar un hecho, uno de los hechos, diríamos, más ignominiosos del siglo XX. Y venía pensando en que los seres humanos hemos olvidado un precepto que creo que es fundamental: amarnos los unos a los otros, porque debemos aprender a amarnos absoluta y totalmente desde el corazón de cada uno. Debemos amarnos sin ligaduras, sin ataduras, en libertad, sin tener prejuicios, sin tener barreras que nos separen. Yo creo que, realmente lo digo, si hubiésemos amado de esta manera durante aquellos años de terror, actos como este hoy no hubiesen existido. Y me pregunto si realmente no tendremos la obligación nuevamente de poder comprometernos a vivir en un mundo mejor, en un mundo diferente, en un mundo más humano, haciendo realmente nuestra esas palabras de amar al otro como el otro es. Por eso les pedimos en esta tarde de noviembre que cuando nos retiremos en la oración de esta noche, nos comprometamos firmemente cada uno de nosotros a que no vuelvan a repetirse estos hechos atroces y que nos comprometamos realmente a vivir en una sociedad más amorosa, más fraterna, más humana. Ese es el deseo que queremos transmitir desde esta parroquia. Muchísimas gracias a todos ustedes y les damos la bienvenida más cálida que podamos darles. Muchas gracias. Esta noche, dadas las circunstancias actuales, recordaremos también a todos los fallecidos por el COVID-19. Nos encontramos reunidos para recordar la Noche de los Cristales Rotos o Kristallnacht. Kristallnacht es el nombre con el que designaron los nazis a este acto demencial y es como se lo conoce en el mundo. El pueblo judío lo designa como pogrom alemán de noviembre,
para no utilizar los términos usados por el nacionalsocialismo. Esta fecha, 9 de noviembre de 1938, se considera como el comienzo formal de la Shoah, debido a la indiferencia de los pueblos del mundo. No debemos olvidar que también fueron perseguidos y exterminados homosexuales, discapacitados, gitanos y quienes colaboraron en salvarnos y que posteriormente fueran reconocidos por el Estado de Israel como justo de las naciones. Invitamos entonces a todos aquellos que nos acompañan a hacer un minuto de silencio, elevando una oración, cada uno desde su propia fe, por las víctimas de entonces y también por todos aquellos que fueron asesinados posteriormente en los ataques terroristas que han asolado al mundo. Seguidamente, el rabino Adrián Fada nos dirá el Kadish, que es una oración en memoria de las personas asesinadas en la Shoah, en los atentados a la Embajada de Israel y a las víctimas de AMIA. En estos momentos en el que vamos a decir el Kadish Yatom, el Kadish Duelo, el Kadish es una poesía que no nos habla sobre el dolor, sobre la pérdida y sobre la muerte, sino que nos habla sobre la vida. Es una poesía que nos viene a expresar a nosotros juntos, en el cual mantenemos viva la memoria de los que ya no están, en la apuesta a la vida, para siempre poder continuar y dar un paso hacia adelante, y poder transformar entonces de esa manera ese dolor en construcción, ese dolor en amor, en el que hoy decimos presentes para poder recordar. Es por eso que en estos momentos los voy a invitar a todos a que nos podamos poner de pie, para que podamos decir este Kadish Duelo, este Kadish Yatom, en memoria de los 6 millones de seres humanos que fueron asesinados durante la Shoah, por todos los que hoy no se encuentran más físicamente junto con nosotros, pero que sí nos acompañan en nuestros corazones como guía y fuente de inspiración. בעלמא דיברה פלוטה ואבליך מלכותה וחייכון ויומכון וחיי בכל בית ישראל בגלה ובשמחאים ויגרו אמן. יהא שמי רבה מבורך עליו ומאוד מיה יתברך וישתבח ויתפואר ויתרומה ונשא ויתעבר ויתעלה ויתעלל שמי לקודשה בריחו לעילה ומכל ברכתה ושלתה תושבחתה ונחמתה להמילה בעלמא ויגרו אמן. יש למה רבנו משמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויגרו אמן. עושה שלום דומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויגרו אמן. Muchas gracias, Rabino. A continuación, procederemos al encendido de las 6 velas en recuerdo de los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah. Primera vela. Esta primera vela es por el 1,5 millones de niños exterminados en la Shoah por el solo hecho de ser niños judíos. Invitamos al encendido de la primera vela a la sobreviviente señora Hélène Gutkowski.
Hélène Gutkowski nació en 1940 en París, 5 meses después de declarada la Segunda Guerra Mundial. 2 años más tarde, sus padres la entregaron a una familia católica y huyeron junto a su hermano, 9 años mayor, hacia el territorio aún no ocupado llamado Zona Libre. Todos sobrevivieron. Tiene muy pocos recuerdos de aquellos años y ha empeñado su vida y trabajo en reconstruirlos. En Francia conoció a Salomón y a sus 21 años vino a la Argentina para casarse con él. Tiene 2 hijos y nietos. Segunda vela. En memoria de los adolescentes y jóvenes asesinados en los campos de exterminio. Invitamos al encendido de la segunda vela al sobreviviente señor Moisés Borovitz. Moisés nació en 1927 en Sokoli, un pueblito de Polonia. Vivía con sus padres y sus 2 hermanos. Tenía una vida estable hasta que comenzó la persecución contra los judíos. Antes de llegar al gueto, pasaron de escondite en escondite, hasta llegaron a estar enterrados bajo tierra en un búnker que se hicieron para no ser descubiertos. Una vez atrapados por los nazis, los suben a todos a un tren. Sus padres en un vagón, los niños en otro. En ese momento desprenden los 2 vagones y Moisés pierde a sus padres. Uno de sus hermanos se tira del tren y nunca más supo de él. Su otro hermano muere posteriormente por una enfermedad. Más tarde, Moisés estuvo en 7 campos de exterminio. Como le dijo una vez un jerarca nazi a la mamá de Moisés, este chico tiene destino para vivir. Y así fue. Moisés sobrevivió. Tercera vela, por los intelectuales y profesionales. Invitamos al encendido de la tercera vela al sobreviviente señor Jorge Capel. Jorge Capel nació el 24 de febrero de 1938 en Cluj, Transilvania, perteneciente en aquel momento a Rumania. Jorge tenía 6 años cuando los nazis invadieron su ciudad en marzo de 1944. Reclutaron a su papá para hacer trabajo civil forzado y deportaron a su mamá al gueto de la ciudad, para luego trasladarla a Auschwitz y de allí a Estonia a trabajar. 3 años después de finalizada la guerra, comenzaron el viaje para emigrar hacia la Argentina, donde reside desde 1948. Aquí, Jorge Capel estudió para ser médico y psicólogo, ejerciendo ambas profesiones, además de ser profesor. Formó una familia junto a su esposa Marta, con quien tiene 2 hijos y 3 nietas. Cuarta vela. En memoria de los músicos y artistas cuyas vidas fueron truncadas. Invitamos al encendido de la cuarta vela a la sobreviviente señora Sara Ruz.
Sara Rus nació en 1927 en Lodz, Polonia. Hasta que los nazis entraron en Lodz, iba a la escuela judía y estudiaba violín. En 1940 fueron obligados a trasladarse al gueto de Lodz, donde vivió en condiciones infrahumanas. Allí conoció a Bernardo, su futuro esposo. En 1944 fue llevada junto a su familia a Auschwitz y sufrió la separación de su padre, a quien nunca más volvió a ver. Fue trasladada posteriormente a Freidenberg para trabajar en una fábrica de aviones y luego al campo de Mauthausen, donde Sara y su mamá recuperaron la libertad el 5 de mayo de 1945. Sara pesaba 30 kilos, al igual que su madre. Posteriormente, ya en libertad, se casó con Bernardo. Decidieron emigrar a nuestro país y tuvieron 2 hijos, Daniel y Natalia. Quinta vela, en memoria de los justos de las naciones. Todos aquellos que, no siendo parte del pueblo perseguido, arriesgaron sus vidas ante el horror que vulnera los principios morales y éticos en los que fueron formados. Invitamos al encendido de la quinta vela al sobreviviente señor Pedro Liebendag. Pedro Liebendag nació en 1935 en Hamburgo, Alemania. Perseguidos por los nazis, escaparon hacia Shanghái en 1941. Gracias a una medalla de su padre, otorgada a él durante la Primera Guerra Mundial, les dieron una semana de ventaja para poder escapar. Luego de casi 3 semanas de viaje por Siberia, llegaron al gueto de Shanghái, donde también había otros miles de judíos refugiados. En agosto de 1947, Pedro y su familia dejaron el gueto como personas desplazadas y viajaron hacia Estados Unidos. En 1948, y el día de su cumpleaños número 13, llegaron a Argentina. Se casó, tiene hijos y nietos. Sexta vela, en memoria de los 6 millones de judíos asesinados en las siniestras máquinas de los campos de exterminio. También por todos aquellos arrancados de sus hogares y asesinados a tiros en los bosques de Europa, héroes anónimos no registrados. Invitamos al encendido de la sexta vela a la sobreviviente señora Ruth Marshall. Ruth Marshall nació en 1931 en Viena, Austria. Su familia estaba formada por su padre Eduardo, su madre Elizabeth y su hermanita Annie. Su padre era jurista y en 1938 fue sacado de su cargo y tuvo que escapar ilegalmente a Francia, ello para poder sobrevivir. En 1939, Ruth fue trasladada al Kindertransport a Inglaterra. Su madre y su hermana quedaron en Viena buscando algún país a donde poder llegar. Ese mismo año recibieron de una tía que vivía en nuestro país, en la República Argentina, el llamado para poder venir aquí y trasladarse. La familia se reencontró,
Llegaron a la Argentina a fines de 1939. Ruth se casó, tiene 2 hijas, 5 nietos y también bisnietos. A continuación, escucharemos al Hassán Alejandro Nesis, de la comunidad NSI Emanuel, cantar el himno de los partisanos. Seguidamente, escucharemos los mensajes de los señores embajadores de Alemania, Austria, Polonia, Suecia e Israel. Señor embajador de Alemania, Dr. Ulrich Sante. Muy estimadas damas y estimados caballeros, hoy 9 de noviembre es una fecha en la historia de Alemania que marca puntos de inflexión como ninguna otra fecha. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1918 se inició la Revolución de Noviembre, la cual llevó a la proclamación de una república alemana, y también es la fecha en la cual en 1938, en la Alemania Nacional Socialista, tropas de asalto organizadas incendiaron negocios de propietarios judíos y sinagogas, y en la que miles de ciudadanos judíos fueron maltratados, privados de libertad y asesinados. Es la fecha en la cual, a más tardar, todas las personas dentro y fuera de Alemania Nacional Socialista debieron haber comprendido que el antisemitismo y el odio a los judíos, incluido el asesinato, eran la posición oficial de este régimen de injusticia. La población judía ya padecía la discriminación masiva y la privación de derechos desde que los nacionalsocialistas asumieron el poder en 1933. Sin embargo, con los crímenes cometidos a partir del 9 de noviembre de 1938, se puso en marcha una nueva dimensión de la barbarie que trazó el rumbo hacia los crímenes de lesa humanidad de la Shoah. Hombres que en la Primera Guerra Mundial arriesgaron su vida por la patria y que con orgullo reconocieron su pertenencia a la nación alemana, fueron humillados y discriminados. En lugar de gratitud y reconocimiento por sus méritos y por los sacrificios realizados, la ciudadanía judía vivió destrucción, muerte y devastación en los días en torno al 9 de noviembre. Con la aprobación de Hitler y luego del discurso instigador
de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, el pogromo fue desencadenado durante la noche del encuentro anual de los líderes del partido nazi. En un acto de terrorismo salvaje, miembros de las SA y del partido nazi y grupos de matones callejeros saquearon, destruyeron o incendiaron cerca de 1.400 sinagogas, sitios de oración y de reunión de la comunidad judía. Aproximadamente 7.500 negocios de ciudadanos judíos fueron destrozados y saqueados. Las viviendas fueron devastadas. Numerosas personas perdieron la vida. Fue el inicio del increíble calvario que condujo al asesinato de 6 millones de judíos en Europa, una cifra inconcebible. Es nuestra obligación y nuestra responsabilidad no olvidar a las víctimas del nacionalsocialismo. Mientras tanto, han transcurrido 82 años desde los pogromos cometidos en noviembre de 1938, conocidos aquí como la Noche de los Cristales Rotos. El recuerdo y la advertencia son fundamentales. Luego de la liberación, en mayo de 1945, las condiciones políticas cambiaron en Alemania. Sin embargo, ni entonces ni hasta ahora desaparecieron el racismo y el antisemitismo. Ambos siguen existiendo, tanto en Alemania como en otros sitios del mundo que se consideraban seguros. El antisemitismo se manifiesta en modo creciente y público a través de una instigación desinhibida en Internet. Hoy en día, la comunidad judía en Alemania cuenta nuevamente con 110.000 miembros y además se han construido nuevas sinagogas y nuevos centros comunitarios. En Argentina reside la mayor comunidad judía de América Latina. Todos los estados en los cuales existen comunidades judías deben procurar que la vida judía pueda desarrollarse en forma libre, segura y igualitaria. Esto implica también que debemos combatir sistemáticamente el antisemitismo en cualquiera de sus formas de expresión. Es nuestra aspiración que la ciudadanía judía pueda vivir en forma libre y plena su judaísmo, tanto en Alemania como en cualquier lugar del mundo. Todos nosotros, cada ciudadano y ciudadana, debemos enfrentar con decisión y firmeza la difamación, la discriminación, el antisemitismo y el racismo. Por eso es tan importante que en fechas como el 9 de noviembre nos detengamos por un instante a reflexionar y que recordemos juntos la memoria y la educación, la construcción de conocimiento histórico y de una conciencia crítica para el presente son de fundamental importancia. La B'nai B'rith contribuye en gran medida a ello. La memoria es la condición previa para la prevención. Transitamos ese camino juntos. Señor embajador de Austria, señor Johannes Soritov-Mera. Buenas noches a todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores de esta importante actividad. La memoria de los horribles hechos sucedidos hace hoy 82 años, cuando las turbas destrozaron y devastaron sinagogas, templos, viviendas y negocios, es para todos nosotros muy angustiante. Se trata sobre todo de recordar a las personas humilladas, torturadas, desterradas o asesinadas. Esta conmemoración tiene un especial significado para toda Austria. Los nazis lograron encontrar aparentes culpables o chivos expiatorios para problemas existentes. Lograron convertir en enemigos a los vecinos de siempre.
Sucesivamente, la dignidad humana, los derechos básicos y la simple moral fueron quedando arrinconados y disminuidos en la formación de la opinión pública. Sabemos que el pogromo de noviembre no fue el primer estallido violento contra los judíos y fue precursor de más pasos siniestros: la expulsión y el asesinato de judíos y de otros austríacos. Con este delito se abrió una herida persistente en la sociedad austríaca. Aquel tiempo representa un quiebre de la civilización que tan solo un par de años antes habría sido impensable. Para mí deriva de ello una clara responsabilidad frente a las personas expulsadas de Austria. La injusticia ya realizada no se puede deshacer, pero podemos apoyar de la mejor manera posible y de diferentes modos a las personas expuestas a la persecución para que puedan vivir una ancianidad digna. Pero además tenemos aún otra responsabilidad: hacernos cargo del pasado. El a menudo repetido nunca más y el nunca olvidar no puede reducirse a una simple acción e expresión formal. Tenemos que observar la historia como ejemplo de hacia dónde puede llevar una política de denostación, injuria y marginación. La historia nunca se repite de la misma manera, pero prestemos atención a eventuales parecidos o paralelos. Estemos alerta que nunca más se pueda caer en la denigración, la pérdida de derechos y la persecución. Seamos conscientes del alto valor que guardan los derechos humanos, sin olvidar que en democracia es nuestro deber defenderlos siempre, una y otra vez. Les puedo asegurar que Austria hoy es un nuevo país, que Austria es consciente de su responsabilidad histórica y que todos sabemos que tenemos la obligación de recordar, pero que al mismo tiempo tenemos la obligación de actuar en el presente y en el futuro. Quiero mencionar dos hechos concretos que demuestran la importancia de este tema para mi país. En junio de este año comenzó en Viena la construcción del primer monumento público de Austria que nombra a las víctimas, a todas las víctimas del Holocausto. Si bien ya hay una serie de monumentos en Austria que conmemoran a las víctimas de la Shoah, todavía no hay ningún monumento que, como el del Parque de la Memoria en Buenos Aires, enumere cada nombre de las víctimas en un espacio público y gratuito. Asimismo, una nueva ley austríaca de recuperación de la ciudadanía da prueba fehaciente del camino que hemos emprendido. El Parlamento austriaco dictaminó en octubre de 2019 un cambio en esta ley que favorece particularmente a las víctimas del régimen nacionalsocialista y a sus descendientes. Esta nueva ley le permite recuperar la ciudadanía austríaca a personas que la perdieron y también permite la obtención de la ciudadanía austríaca a las personas provenientes de algún estado sucesor de los territorios que en su momento pertenecieron al Imperio Austrohúngaro. Ambos hitos nos comprometen cada día más con la convicción de la importancia de hacer visibles nuestras convicciones. Muchas gracias. Señora Embajadora de Polonia, doctora Alexandra María Piatkowska. Señoras y señores, es un enorme gusto y honor poder transmitir algunas palabras en el acto tan importante y tan conmovedor. El terrible acontecimiento que tuvo lugar en el 1938 en Alemania, llamado la Noche de los Cristales Rotos, fue un hecho sin precedentes, fue un acto aterrador que anunció los futuros hechos. La guerra, el conflicto armado más grande y sangriento de la historia universal, y el Holocausto,
la sistemática persecución y exterminación de los judíos. La pérdida de las vidas de tantos inocentes, entre ellos niños, ancianos, sigue siendo una herida casi imposible de sanar. Como embajadora de Polonia, el país que sufrió la agresión alemana un año después de que tuviera lugar la Noche de los Cristales Rotos, quiero destacar que esas heridas enormes, esas pérdidas irreparables de los judíos, del pueblo judío, son también heridas y pérdidas del pueblo polaco, de mi país. Porque antes del año 1939, las personas de origen judía formaban una parte importantísima de la población, tanto hablando del número de personas como su rol en la sociedad. Tantos hombres judíos fueron diputados en el Parlamento de Polonia, tantos rabinos como no ortodoxos, tantos artistas, médicos, científicos, políticos. Teniendo en cuenta el papel de los judíos en la sociedad polaca, da aún otra perspectiva. El Holocausto borró del mapa de Polonia, pero también de otros países europeos, barrios enteros, aldeas enteras, pueblos enteros, familias enteras, tradiciones, también mundos únicos e imposibles de reconstruir después del año 1945. La Noche de los Cristales Rotos demostró con una terrible violencia que los judíos pasaron a ser el enemigo más perseguido y condenado al exterminio. En ese contexto, quisiera recordar a una persona, entre muchos más, que tenía el coraje de salvar sus conciudadanos, a otros seres humanos condenados a la muerte. Irena Sendler, la heroína polaca, enfermera, integrante del movimiento de resistencia polaca, salvó del Holocausto a 2.500 niños judíos. La llamaban el ángel del gueto de Varsovia. Clandestinamente sacaba a los niños judíos cuyos padres querían que se encuentren fuera del gueto, con una familia polaca con la cual estarían a salvo. Señoras y señores, la Noche de los Cristales Rotos y el Holocausto no pueden ser olvidados. Tenemos que mantener la memoria viva sobre las víctimas, los sobrevivientes y los héroes, quienes con una enorme valentía arriesgaban su vida y la vida de sus familias para salvar a los judíos. Tenemos que hacer todo lo posible para eliminar el odio, la discriminación, el antisemitismo en la vida de nuestras sociedades y países, para crear un futuro en paz y tolerancia. Para finalizar, permítanme citar un gran hijo del pueblo polaco, Juan Pablo II, que una vez dijo: «El pasado nos atañe también a nosotros y nos señala qué caminos debemos tomar y cuáles evitar. El futuro exige el recuerdo, porque no hay futuro sin memoria». Señor embajador de Suecia, Jan Anders Willem Karlsson. En primer lugar, quisiera agradecer a B'nai B'rith Argentina por la invitación, por organizar este evento y buscar maneras de continuar la labor de memoria de manera virtual. Recordar el Holocausto y sus víctimas como evidencia de qué puede pasar cuando la humanidad cede tiene un lugar central en la defensa de la dignidad humana y la democracia. Este año se cumplen 20 años desde el primer Foro Internacional de Estocolmo sobre el Holocausto y el establecimiento de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Y aunque seguimos juntando esfuerzos para combatir el antisemitismo, nos queda mucho por hacer. La meta del gobierno sueco es seguir de forma concreta esta lucha tan importante.
El año que viene, el gobierno sueco organiza el foro internacional Remember React en la ciudad de Malmö, con la participación de representantes de gobierno de más de 50 países, expertos y organizaciones. Se discutirán 3 temas principales: la memoria de las víctimas del Holocausto, la educación sobre el Holocausto y el antisemitismo en las redes sociales. Nuestra esperanza es que la conferencia sea una contribución significativa a los esfuerzos, tanto dentro de nuestros países como a nivel internacional, de mantener viva la memoria y de inspirar nuevas acciones y medidas contra el antisemitismo. En palabras del señor primer ministro de Suecia, Stefan Löfven: cuando los supervivientes envejecen y mueren, la tarea para los que aún vivimos es aún más importante. Para llevar los recuerdos hacia adelante, mantener siempre un lugar de memoria en nuestros corazones, de hablar de ello entre nosotros y con nuestros hijos, y decir: sabemos lo que pasó, nos negamos a permitir que vuelva a suceder y nunca los olvidaremos. Gracias. Señora Embajadora de Israel, Galit Ronen. Shalom a todos. Hoy conmemoramos 82 años desde el Kristallnacht, Leil Abdullah. Y hay personas que dicen, ¿por qué necesitamos recordar este día separado a lo que conmemoramos el Holocausto? Y hay varias respuestas a este. Yo voy a destacar 2. Primero y antes que todo es para recordar a las víctimas de esta terrible noche. 91 personas muertos, las sinagogas quemadas, muchos heridos. Entonces tenemos que recordar a ellos. Y segundo, que esta noche es un señal. El Holocausto no comenzó desde el cielo de un día al otro, no. Fue un proceso. Y lo que pasó es que el mundo ignoró los señales. Y lo que tenemos que aprender es mirar los señales y frenar todo lo que está pasando en este sentido. Por ejemplo, si vemos ahora, y lo vemos, que el antisemitismo está creciendo en todo el mundo, tenemos que hacer algo en contra. Y tengo que decir que el gobierno argentino dio 2 muy buenos señales este año. Primero es que el presidente Fernández visitó a Israel para el recordatorio del 75 aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Y la segunda es que adoptaron recién la definición de antisemitismo de IHRA, la International Holocaust Remembrance Association. Y esos son señales buenos, pero tenemos que luchar contra el antisemitismo, porque no podemos decir, por ejemplo, no, son jóvenes, no importa, no entienden. No. Tenemos que educar, tenemos que saber y tenemos que tomar en cuenta, porque si un ciudadano argentino está peleando contra otro ciudadano, discriminando contra otro ciudadano judío argentino, es como mi mano derecha está peleando con mi mano izquierda. Esto no puede ser. La cabeza tiene que arreglar esto. Entonces, por eso es muy importante recordar al Kristallnacht, y estoy agradecida que ustedes están aquí y también a los organizadores. Y yo quiero terminar con el recuerdo de los 91 personas que fueron asesinados esta noche. Que bendita sea su memoria. Shalom. Seguidamente, el Hazán Alejandro Nesis nos ofrecerá la canción Avinu Malkeinu, que significa Padre Nuestro, plegaria que compartimos judíos y cristianos.
continuación, escucharemos la reflexión del presbítero Carlos White, párroco de la Iglesia de San Ildefonso y responsable de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Un nuevo año, nos volvemos a encontrar para hacer juntos un acto de memoria de lo que fue la noche de los cristales rotos, el inicio de la Shoah. Y cada año que volvemos a recordar ese trágico momento, esa página tan oscura de la historia, lo hacemos por un lado para recordar a tanta gente que perdió la vida, que falleció, tanta gente que vivió un sufrimiento tan grande. Y también lo hacemos para tener atención sobre el presente. Todo lo que fue la Shoah, todo lo que fue ese espíritu de poder autosuficiente, de dominio, de control por parte del gobierno nazi, y que tan trágicamente lo podemos contemplar, no deja de ser una tentación para el ser humano. Por eso es tan necesario una y otra vez volver a hacer memoria, para no volver a caer como seres humanos en esa tentación. Y permanentemente está ahí. Es una tentación que nos acompaña, es como un lado oscuro de nuestra condición humana, que nos acompaña y que muchas veces, sin darnos cuenta, podemos caer en actitudes que lleven a cosas similares. Por ejemplo, hace pocos días, tristemente, vimos cómo en Santiago de Chile, grupos absolutamente alienados, uno podría decir, prenden fuego templos católicos. Fueron templos católicos, podrían haber sido otro tipo de instituciones, pero la violencia aparece. La violencia en nuestra existencia humana está como acechando y periódicamente vuelve a aparecer. Por eso creemos tan importante recordar de lo que fue capaz el ser humano y reflexionar. No es algo lejano, es algo cercano. Hace pocos años, en realidad 80 y tantos años, que tropezó el ser humano con esa piedra autodestructiva. Por otro lado, este año también está marcado, está atravesado por esto que hemos vivido todos, que es la epidemia del coronavirus. Nos hubiera gustado realizar este mismo acto de forma presencial, como tantas veces, y tenemos que recurrir a los medios virtuales para poder realizar el acto. Realmente esta pandemia nos marcó todo este año. Todos hemos visto alteradas nuestras vidas personales y comunitarias. Y creo que es también, de alguna manera, esto que hemos vivido en el mundo, un llamado de atención, una invitación a poder reflexionar y tener en cuenta nuestra fragilidad. De golpe, la enfermedad, la muerte hicieron presencia fuerte en un mundo que andaba como un tren de alta velocidad y que tuvo que frenar frente a esta situación sanitaria tan grande, tan angustiante. Y yo quiero hoy, en esta tarde, unir estos dos temas, estos dos motivos de reflexión. Por un lado, la noche de los cristales, por otro lado, la pandemia. Y creo que ambos dos, por distintos motivos, son un fuerte llamado a la humildad. En este momento de reflexión, yo querría quedarme
con lo que significa para la vida humana la humildad. En primer lugar, por el exterminio de la Shoah, la humildad de darse cuenta de que el ser humano está tentado siempre de la autoidolatría, de creerse Dios, y por lo tanto avanzar sobre los otros, dominando, controlando, y eso nos tiene que hacer humildes y darnos cuenta que por ahí no, que ese camino es autodestructivo para la condición humana. Y por otro lado, la pandemia que nos recuerda nuestra propia fragilidad biológica, nuestra fragilidad, que uno puede enfermar y morir en cualquier momento. Y también es un llamado a la humildad. Por eso yo creo que el mensaje de hoy que me gustaría transmitirles es la necesidad de construir una vida social más humilde, que permita abrirse a los otros. Estamos llamados a recordarle a la gente que si nos encerramos en egolatrías, en espíritus de dominio, de poder autosuficiente, es autodestructivo. Necesariamente estas experiencias de la humanidad nos tienen que ayudar a tener más lucidez para construir juntos de este mundo, de esta historia, un lugar más fraterno, donde se pueda convivir, donde podamos respetarnos más. La humildad, pienso yo, es aquella actitud que te desarma, por así decirlo, y te abre para descubrir al otro, para valorar al otro. Hoy esto lo estamos haciendo judíos y católicos juntos. Yo creo que el diálogo interreligioso es una expresión de la importancia que tiene el otro, más allá de mi comunidad, más allá de mi grupo de pertenencia. Es necesaria la humildad para construir justicia, junto también a la colectividad judía. En este año, en un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, pedimos juntos por la justicia, para que haya justicia. Y ciertamente la justicia muchas veces está degradada, está atravesada por valores que son de afuera. Ser humildes, construir cada uno con lo mejor de sí para poder construir una sociedad más justa, más solidaria, más fraterna, que nos podamos encontrar y sentirnos de verdad corresponsables de esta historia. El Papa Francisco hace poco publicó un documento que se llama Hermanos Todos, y ahí básicamente es un mensaje muy esencial. En esta vida estamos todos en la misma barca. Nadie se salva solo. Los seres humanos no somos islas. Nos necesitamos mutuamente. Pero para poder encontrarnos tenemos que disponernos interiormente y estar atentos a tantas tentaciones que nos aíslan, que nos llenan de soberbia, que nos llevan a avasallar a los demás. Por eso pido a Dios en este día que nos dé esa virtud tan sencilla pero tan necesaria en la vida humana, que es la humildad, para poder encontrarnos y para poder construir juntos una sociedad mejor, para poder recorrer este viaje que es la vida juntos de la manera más digna para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Carlos. Seguidamente le pediremos la reflexión al rabino Adrián Fava, rabino a cargo de la comunidad NSI Emanuel. Buenas tardes a todos. Primero y principal, quiero agradecer al Padre Carlos y a la Bene Brit por la invitación
en el que hoy estamos juntos, unidos, para poder recordar y para poder trascender en nombre y en memoria de los que ya no están hoy, haciéndonos eco del recuerdo para que justamente en esa memoria hoy nosotros trascendemos en nombre de todos ellos. Hoy estamos acá recordando el pogrom de noviembre, que se dio en el año 1938, llamada por los alemanes la Noche de los Cristales, la Kristallnacht. Y cada vez que reflexionamos y pensamos en lo que sucedió, vemos que eso marcó un principio en la Shoah, donde no solamente recordamos a los que fueron asesinados ese día, sino que también recordamos todo ese proceso y el periodo en el cual se vivió en ese tiempo. Muchas veces nos preguntamos, hasta en estos días, ¿dónde estuvo Dios durante la Shoah? Y cada vez que nos hacemos esa pregunta, yo trato de responder con la respuesta de ¿dónde estuvo el ser humano durante el periodo de la Shoah? ¿Cómo actuamos como seres humanos, como personas? Recién escuchábamos al Padre que nos hablaba qué nos sucede cuando nosotros nos creemos y nos transformamos en dioses, que vemos que como seres humanos no encontramos ese límite del cual tenemos que tener en nuestra propia vida, donde ahí es la humildad que nos permite poder encontrarnos como seres humanos. Y hoy yo quería que juntos podamos pensar y reflexionar en este principio que marcó la Shoah, que fue el silencio de la humanidad, la respuesta en la cual todos los que estaban alrededor no quisieron o no pudieron ver. Y de esta manera, hoy en esta reflexión, es poder pensar qué aprendemos hoy en nuestros días y en nuestro tiempo. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando tenemos esa venda en nuestros ojos que no nos permite ver lo que sucede a nuestro alrededor? Cuando únicamente caminamos pensando que lo único que importa en nuestras vidas son nuestras propias vidas y nos perdemos de ver lo que pasa alrededor nuestro. Muchas veces somos tan indiferentes a lo que justamente hoy en nuestros días está pasando. Hace muy poquitito leímos de la Biblia, leímos de la Torá, la historia del Arca de Noé. Noé era una persona justa en su generación, que tuvo que construir un gran arca en medio de la ciudad para poder empezar con una nueva humanidad. Y justamente ese arca lo que permitía era que todos los que estaban alrededor de él podían preguntarle a él ¿por qué construir un arca? Y él respondía que en esta sociedad había corrupción, no se respetaban los unos a los otros, cada uno creía que era mucho más importante que el que tenía al lado. Pero los demás no estuvieron dispuestos a poder escuchar y no estuvieron dispuestos a poder ver lo que estaba sucediendo. Eso es también lo que recordamos hoy en este día. El mundo y la sociedad tuvo una venda en sus ojos que no les permitió poder ver. Y la gran pregunta que yo hoy también os quiero hacer en nuestros días es si estamos dispuestos a sacarnos esa venda para ver lo que nos pasa hoy alrededor de nosotros. Hoy vemos, escuchamos al que tiene hambre, al que tiene frío, al que no respetan alrededor nuestro o al lado nuestro. Hoy justamente y hace muy poquitito desde la Asamblea Rabínica sacamos un comunicado expresando el repudio en las quemas de la iglesia que sucedió en Chile, como recién estábamos recordando, porque todos somos responsables los unos a los otros. En nuestra tradición se nos enseña en la Biblia, en la Torá, Be'ahavata l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos dispuestos a querer al otro como nos queremos a nosotros? ¿O el egoísmo muchas veces no nos permite poder ver? Hoy en este día de reflexión, en el que estamos trascendiendo en nombre y en memoria de los que ya no están, pero los que asumimos la responsabilidad juntos, como hermanos, hoy, judíos,
y católicos, unidos acá en esta casa, donde asumimos la gran responsabilidad, donde decimos que la memoria la mantenemos viva, que hoy somos nosotros los que encendemos una luz frente a la oscuridad que se vivió en ese tiempo, y asumimos la responsabilidad que esa luz siempre se va a mantener viva, porque hoy, en nuestros días, el principal mensaje es cómo vamos a hacer para querernos a nosotros, para amar a quien tenemos al lado, para abrir nuestras manos y extender la ayuda a quien lo necesita, para sacarnos las vendas de los ojos, para no solamente mirar nuestro interior y nuestras propias necesidades, sino que mirar lo que sucede también a nuestro alrededor. En estos tiempos de recuerdo, hoy, donde se cumplen 82 años del pogrom de noviembre, del inicio de la Shoah, asumimos esa responsabilidad de poder seguir manteniendo viva la memoria, de seguir trascendiendo el nombre de todos los que se han levantado cada día, los que han vivido un día más, los que han enseñado y construido una familia y expresando y contando su historia para que hoy asumamos ese legado. Hoy, acá juntos, decimos que asumimos esa gran responsabilidad para nuestros días y para las futuras generaciones, para que de esta manera, entonces, hoy nosotros entendamos ese mensaje que necesitamos en este mundo, responsables los seres humanos de poder construir un mundo y una sociedad mejor. Hoy necesitamos de esa paz tan esperada, en la cual le pedimos a Dios que nos pueda guiar, que nos pueda acompañar, para que podamos ser cada día seres mejores. Hoy quiero terminar con un versículo que nosotros decimos en nuestra tefilá, que nos habla sobre la construcción de la paz que necesitamos para toda la humanidad. Cada vez que nosotros terminamos nuestra plegaria, nuestra amidad, nuestra tefilá, decimos Oseh Shalom Imromah, Uyaseh Shalom Aleinu Ve'al Yoshvei Tevel Ve'imru Amén. Aquel que hace la paz en los cielos, que pueda entregar esa paz a toda la humanidad, hoy en nuestros días, hermanos en la fe, en lo cual nos unimos para que juntos mantengamos viva la memoria. Y entonces, hoy como aprendizaje en esta reflexión, en el cual compartimos juntos, que podamos abrir nuestras manos a quien lo necesita, que no seamos indiferentes en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy, cuando creemos únicamente que es nuestra vida la que importa y que lo que pasa alrededor nuestro para nosotros es algo que le pasa al otro y no me pasa a mí. Que podamos quitarnos nuestras vendas, porque hoy también necesitamos de ese arca para poder encontrarnos juntos, para poder unirnos y para poder entender que de esta manera podemos construir una sociedad mejor, un mundo mejor, donde exista el respeto, el amor hacia el otro, la fraternidad y principalmente entonces pidámosle a Dios que nos pueda guiar como fuente de luz y de inspiración y nos pueda entregar esa paz tan esperada que hoy necesitamos para vivir cada día un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Para finalizar, escucharemos a la Hazanit Corina Krum de la comunidad NSI Emanuel, que interpretará una significativa canción, Honrar la vida. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir y honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es igual que darle la verdad y a nuestra cruda identidad
Agradecemos nuevamente la presencia de todos los que nos han acompañado esta noche, con la esperanza de que nunca más vuelvan a repetirse en la historia de la humanidad hechos como en el que hoy nos convoca. Que este acontecimiento nos comprometa a trabajar juntos por un mundo más fraterno y humano. Shalom, salam, paz.